El padrón de celulares promovido por el gobierno para recabar datos biométricos causa inconformidades y amparos. Los estudiantes regresan a las aulas en el estado de Campeche. Y el feminicidio aumentó 35% en marzo. Durante el primer trimestre del 2021 se redujo. En internacionales termina la era Castro en Cuba y la cumbre climática se lleva a cabo con la participación de 40 líderes mundiales. Mesa de prensa, para saber cómo estuvo la semana, aquí en Concepto Radial, viernes 1 de la tarde. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos. Muy buenas tardes, gente de Concepto Radial. Yo le gané a Vero porque tenía miedo de ese micrófono, pero Vero, Alex, ¿cómo están? Ya con el micro prendido, ¿verdad? Hola, muy bien. Perdón, pero que conste en el acta, Armando Vázquez, productor de Concepto Radial, que me acaban de dar golpe de estado. Nos vamos a revelar aquí, Alex y yo, y ya que tenemos un clan también unido al equipo de mesa de prensa, ya con De eso. 10 personas nada más. Sí. Claro que sí, el equipo entero de mesa de prensa. Bueno, muy buenas tardes. Les saluda Verónica Orihuela, Alejandro Castañeda, Emilia Barba, en la producción Armando Vázquez. Y bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ya escucharon qué va a haber hoy en la voz, en el teaser de Emilia. Alex, ¿con qué vamos hoy de entrevista y de análisis? Vamos a tener una entrevista con Iván Martínez, oficial de incidencia por la red en defensa de los derechos digitales, con esta noticia impactante, ¿verdad? La de el padrón de celulares, que es nuestro tema hoy. Y sabemos que hay otros temas, sabemos que se está jugando algo muy importante y constitucional e inconstitucional en temas del Poder Judicial, y en eso pues andamos también. También sabemos que hay campañas, pero afortunadamente y desafortunadamente hay otras cosas que reportar. Entonces, pues vámonos a las nacionales, mi querido Armando. Espera, que Emilia dé golpe de estado con lo que tiene que dar. Muchas gracias. Ahí va mi otra parte del golpe de estado, y es que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como @Concepto Radial, y le mandamos muchos saludos a la gente que está en contacto con nosotros y nosotras a través de esas redes, y también a Diego Puente. Una vez más, Diego, te extrañamos, pero vámonos ahora sí con nacionales. Mesa de prensa nacional. El padrón de celulares promovido por el gobierno para recabar datos biométricos es causa de inconformidades y amparos. Bienvenido, Carlos Evadúa, con la información. Hola, buenas tardes, equipo de mesa de prensa. Aquí les vengo a contar que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió 6 amparos ante el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía PANAUT. Las suspensiones provisionales se aceptaron porque se considera que la reforma podría arriesgar la privacidad de los mexicanos. El padrón propone obtener datos biométricos como huellas dactilares, facciones del rostro o el iris de los ojos de todos los clientes de telefonía en el país. Al respecto, el abogado y político Ricardo Mejía dijo esto en la conferencia matutina. Ya un juez a modo, un juez por encargo, el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo. Human Rights Watch escribió en Twitter que la última vez que se había hecho algo así en México, los datos de los usuarios terminaron en el mercado negro, refiriéndose al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, RENAUT, de 2009. También en la misma red social manifestó que obligar a los mexicanos a brindar ese tipo de datos es una grave violación a su derecho a la privacidad. Gracias, esa sería toda la información. Pues un tema, gracias Carlos Evadúa, un tema bastante grave, porque tiene que ver con datos que son pues muy relevantes. Decía el presidente que solamente se iba a trabajar con el tema de las huellas dactilares, pero no, ¿no? Entonces comienzan los amparos
de usuarios esta telefonía móvil, y la semana pasada ya les anunciábamos que se obligaba a más de 122 millones de usuarios a registrarse. Pues desde luego hay todo un debate al respecto. Este juez fue desestimado en las mañaneras, que es, por cierto, el titular del Juzgado Segundo del Distrito, y está especializado en esto. Y bueno, ya hay suspensiones. En la resolución reiteró que la entrega de datos personales y biométricos puede no ser idónea ni proporcional en la investigación y persecución de los delitos. Con estos argumentos, el impartidor de justicia dejó sin efectos la aplicación de dicho padrón. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, concediera esa suspensión. Y bueno, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, se sumó a esto, que ya lo escuchamos. Añadió que, bueno, Mejía también decía que defendía que la implementación del padrón, al exponer que en México hay 9 de cada 10 llamadas de extorsión son realizadas por teléfonos celulares con sistemas de pago, mientras los secuestros utilizan pues hasta 20 chips diferentes. Añadió que países como Japón, Alemania, Francia, España, Argentina, Perú, India y China utilizan esa base de datos. Híjole, no sé si me quisiera comparar con la mitad de esos países, pero bueno, en la mañanera, digo, no es por nada, pero algunos de esos países, como China, pues tienen ahí cuestiones autoritarias. En la mañanera, el primer mandatario acusó que la oposición, pues como siempre, ha mal informado, ¿no? Y decía esto de la huella dactilar. Entonces vamos a ver en qué para esto, mi querido Alex. Claro que sí, la oposición, ¿verdad? Pero bueno, en la actualización semanal de la COVID-19, aquí por Mesa de Prensa, los estudiantes regresan a las aulas en el estado de Campeche. Este lunes, en Campeche, 137 escuelas de educación básica volvieron a las clases de manera escalonada y con filtros de sanidad. Abrieron 5,972 planteles de educación general y 33 de educación en comunidades indígenas como Campeche, Champotón, Escárcega, Calakmul, Candelaria, Eselchacán, Xochiltepec, Palizada y Carmen. Los salones son de 4 niños con mesas de uno solo. Tanto maestros como alumnos deben portar cubrebocas y careta. Ahora, para su asistencia, pues las niñas pasan por 3 filtros: en casa con sus papás, a la entrada de la escuela y al ingresar al salón de clases. En los 3 casos se les toma la temperatura y en la escuela se les aplica gel antibacterial en las manos. Se irán abriendo pues más espacios educativos conforme se vean pues los resultados, ¿no? Y pues el secretario de Educación del Estado, Ricardo Co, evaluó como exitosa la jornada de arranque. Ya veremos cómo va este asunto. Pues sí, hablando precisamente de estos temas, justo David Garza, presidente del Tecnológico de Monterrey, emitió un Twitter en donde habla del regreso paulatino que ha tenido el TEC de Monterrey y pues la expectativa de que pronto pues se complete todo, ¿no? ¿Cómo se dice? Pronto vengan, digamos, se den con otras instituciones, pero sobre todo las instituciones educativas pues están ansiosas, dice, de muy pronto ver a los estudiantes de regreso en las aulas. Aquí tengo en esta mesa pues varios estudiantes que seguramente, con los que hacemos este programa, que seguramente estarán pues también esperando ese regreso ya, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas, mi querido Alex. Y bueno, el feminicidio aumentó el 35% en marzo durante el primer trimestre del 2021. Se redujo, digamos, ¿no? O sea, ahí entre que hubo el crecimiento primero y luego vino un decrecimiento. Ana Paula Cosío, compañera de Mesa de Prensa, tiene la información. Gracias, Vero, y saludos a todos en Mesa de Prensa. Según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en marzo el delito de feminicidio aumentó un 35% comparado con febrero. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles, se presentaron estadísticas que detallaron que en marzo se reportaron 96 víctimas de feminicidio a comparación de febrero, en donde hubieron solo 71. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó lo siguiente.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, donde la percepción sobre la inseguridad disminuyó de 73.4% en marzo de 2020 a 68.1% en diciembre pasado y a 66.4% este mes de marzo. Gracias, Vero. Seguimos contigo. Así es, pues así están las cosas. El feminicidio que no baja, los feminicidios aumentaron en marzo. Se registraron 96 víctimas de feminicidios en el país. En los primeros 3 meses del año suman 239. Las entidades que concentran este tipo de delitos son Estado de México, que por cierto, por ahí anda un video sobre esta maestra de inglés de la Universidad Autónoma del Estado de México, que recibe ahí un tema muy violento mientras transmite su clase. Veracruz, Jalisco y Ciudad de México. ¿Qué dijo Rosa Isela? Bueno, ya escuchábamos sus dichos, ¿no? Ya nos presentó Ana Paula esa parte y aseguró también que se fortalecerá la comunicación con los gobernadores y con la jefa de gobierno, también con presidentes y las presidentas municipales para atender de manera conjunta la problemática de los distintos territorios, con mucho diálogo, respeto y corresponsabilidad. Se está trabajando para erradicar la corrupción en la Secretaría de Seguridad, bueno, continuar con el trabajo para reconstruir la legitimidad de las instituciones de seguridad. Yo apuesto porque capaciten a los ministerios públicos. Ni hablar, ¿no? Pero bueno, seguimos, Alex. Excelente, excelente. Pues bueno, en vista del Día de la Tierra, el día de ayer, 22 de abril, vamos con nuestra compañera Orly Morgenstern con su nota sobre educación ambiental. Gracias, Alex. Hola a todos. Hola, Alex, ¿cómo estás? Y pues la preocupación por el cambio climático y el hecho de que 1 de cada 4 niños, según la UNICEF, no van a la escuela, llevó a la organización mexicana no gubernamental Educación Ambiental Mundial a lanzar el año pasado el programa Escuelas por la Tierra, que invita a escuelas de cualquier índole y tipo a incorporar la educación ambiental en su currículo. En la conferencia de prensa del pasado 20 de abril, los voceros de Educación Ambiental Mundial, Íñigo Orbañanos, Montserrat Fonseca y Montserrat Salazar, reconocieron la importancia de la educación climática. Íñigo comenta sobre el paso que ha dado México en la educación ambiental. Y México, como ejemplo, logró en mayo del 2019 un ejemplo y un resultado histórico sin precedentes. Los mexicanos cambiamos la Constitución incorporando en el artículo 3º constitucional la educación ambiental. Escuelas por la Tierra ya tiene afiliadas más de 3,298 escuelas en México y otras más en América Latina. Y para inscribir a su escuela, consulten su página web www.eam.org.mx. Gracias, Alex. Mesa de Prensa Internacional. Pues así es, gente de Mesa de Prensa. En notas internacionales tenemos que llega el fin de la era Castro en Cuba. Y para eso nuestro compañero Javier Gálvez nos informa. Muchas gracias, Emilia. Un saludo a todos los oyentes y a todos en Mesa de Prensa. El general y expresidente de Cuba, Raúl Castro, anunció públicamente durante el Congreso del Partido Comunista Cubano su decisión de terminar su tarea como primer secretario de la isla. Por primera vez en más de 60 años, nadie con el apellido Castro ocupa ningún alto cargo de poder en el país. Raúl se retira luego de estar al frente del Partido Comunista Cubano desde 2016, cuando murió su hermano Fidel. Tanto la isla como el Partido Comunista han estado bajo la dirección de algunos de los hermanos Castro desde la Revolución Cubana de 1959. En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria. El presidente Miguel Díaz-Canel, que dirige el gobierno cubano desde 2011, asume el control del Partido Comunista
y el único partido legal en Cuba. Díaz-Canel ha dado una mayor apertura económica con reformas aprobadas por Raúl Castro. Muchas gracias a todos en Mesa de Prensa. Muchísimas gracias, Javier. Pues como lo dijo el pasado viernes, pues se anunció esto y esto significa que, como lo dijo Javier, por primera vez en 6 décadas, no habrá ningún miembro de la familia Castro en el poder, pero que los Castro no tengan ya el poder formal no significa que el castrismo haya acabado en su totalidad, ya que es la conclusión a la que llega buena parte de la disidencia cubana tras el cambio de mando que pues se consumó por fin este lunes. Entonces, hay muchas reacciones de diferentes actores relevantes en el país, pero tomando en cuenta, por ejemplo, a los medios de información, podemos tomar a Joanny Sánchez, que es una periodista que dirige uno de los pocos medios digitales críticos en Cuba, que es 14 y medio, y escribió: el castrismo es más que un hombre y su clan. Se trata de una manera de manejar la política, controlar los medios de prensa, gestionar desde el sector militar la economía, definir los planes de estudio, llevar las relaciones internacionales y estructurar la propaganda ideológica. Y esto tiene mucho que ver con las posturas en el país. Y cabe aclarar que además, cuando Raúl Castro se retiró como máximo líder este lunes, dejó una advertencia a una nación cada vez un poco más dividida por el legado de su revolución comunista. Las alternativas son la continuidad de los ideales revolucionarios o la derrota. Pues habrá que ver cuáles son todos los cambios que promueve Díaz-Canel, si hay una aceptación o algún rechazo por parte de toda la comunidad cubana y además cuáles son los cambios en el contexto internacional después de este cambio de poder. Pero en otras noticias, también tenemos la cumbre climática se lleva a cabo con la participación de 40 líderes mundiales. Y para esto, nuestro compañero Cristian Granados prepara una nota. Bienvenido, Cristian. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró este jueves una cumbre climática virtual a la que asisten otros 40 líderes mundiales, con el anuncio de un ambicioso plan de recorte en las emisiones de gases de efecto invernadero. En la cumbre de la Casa Blanca, que tiene lugar virtualmente este jueves y viernes, Biden comprometió a Estados Unidos a reducir para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50% y un 52% por debajo de sus niveles de emisiones de 2005. Taking on climate change together is more than just the right thing to do. Tomar acciones por el cambio climático juntos es más que hacer solo lo correcto para evitarlo, es también en el interés colectivo para hacerlo. Enfrentar este reto requerirá movilización, financiamiento y una escala sin precedentes. La cumbre se aparta radicalmente de cómo se abordó el clima durante los últimos 4 años bajo el mandato del expresidente Donald Trump, el expresidente que negó en repetidas ocasiones la realidad científica de la crisis climática. Para Concepto Radial, Cristian Carlos Granados. Perfecto. Tenemos esta nota y es que el presidente de Estados Unidos, como lo mencionamos, Joe Biden, reunió este jueves, que fue el Día de la Tierra, pero todos los días son Día de la Tierra, a decenas de líderes extranjeros y hasta el Papa Francisco en esta cumbre virtual de 2 días para revitalizar la lucha global. Pero ¿cuál fue el objetivo? Fue impulsar una acción climática mucho más agresiva que pueda evitar que todas estas temperaturas promedio aumenten más de 1 grado Celsius, un punto de inflexión que es clave. Pero ¿a qué se han comprometido todos estos gobiernos? Por ejemplo, el gobierno de Joe Biden se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país entre un 50 y 52% respecto a los niveles de 2005 para 2030, que pues ya casi. Y también un nuevo objetivo que espera que impulse a otros grandes emisores a aumentar su ambición de combatir el cambio climático. Y también podemos aquí ver qué tanto son sus ambiciones en comparado con el efecto que hemos tenido con la pandemia, porque lamentablemente toda esta crisis del COVID-19 también ha traído pues mucho atraso en cuanto a acción climática, pero el nuevo objetivo de Washington casi duplica la promesa de una reducción de emisiones del expresidente Barack Obama de un 26 a 28%, y los objetivos específicos del sector se establecerán más adelante este año. Pero mientras tanto, rápidamente la participación de México, pues al iniciar su conferencia mañanera, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador informó que participaría en esta cumbre, pero también ha sido bastante criticado por seguir su conferencia mañanera y dejar pasar la cumbre. Ha sido bastante criticado en redes sociales como en Twitter, y pues también hay mucha incongruencia acerca de cuál es el futuro de México en esta materia, y también mucha
incongruencia por parte de todos los estados, de acuerdo con instituciones y todas las empresas transnacionales que son realmente las que están haciendo un daño hacia el clima y hacia el mundo. Entonces, pues esas son las notas internacionales, pero Armen, mándanos análisis, por favor. Análisis y entrevista. También tenemos por acá a Verónica Orihuela, que también una vez más no nos podía fallar y luego se andan quejando de que golpe de estado y no sé qué, pero... Vámonos. Tenemos a Regina Vázquez por acá, que tiene la entrevista con nuestro invitado. Regina, adelante, gracias. ¿Qué tal a todos? Gracias por tenerme el día de hoy. Tenemos con nosotros a Iván Martínez, que es oficial de incidencia por la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Es defensor de derechos humanos y activista por el conocimiento libre, voluntario de Wikipedia México e integrante del nuevo capítulo Creative Commons México. Le gusta responder preguntas y aprender cosas nuevas con tutoriales e ilustrador autodidacta. Iván, muchas gracias por tenerte aquí. Tienes igual que yo apagado el micrófono. Ya. Gracias, Regina, por la invitación y muchas gracias por el espacio. Bienvenido, Iván, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Y empezamos con este padrón de celulares, ya tan famoso en este momento, que empezaremos por preguntarte algo muy básico. ¿Cuáles son los riesgos de tener un padrón de celulares con estas características de datos biométricos? En lo general, a nivel técnico, cualquier tipo de base de datos centralizada, por el tamaño, por la dimensión y por el número de datos que ello representa a nivel técnico, es una cuestión peligrosa, dado que este padrón se está planteando algunos objetivos. Básicamente son objetivos de seguridad, lo ha insistido mucho el gobierno, que ha sido el promotor de ellos. En lo general es un reto, es un peligro para el derecho a la privacidad de millones de personas en México, al incluir un padrón con un dato biométrico, esencialmente, la asociación de millones de datos de personas con un dato irrevocable, como puede ser un dato biométrico. Desafortunadamente, un dato de esta naturaleza no lo puedes revocar. Eso es, en esencia, el principal riesgo, pero también tiene otros riesgos asociados, por supuesto. Claro que sí. ¿Cuál es la postura que está tomando la Red en Defensa de los Derechos Digitales en México respecto a este nuevo padrón? En términos generales, nosotras, desde diciembre de 2020, enviamos una nota técnica a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Cámara de Senadores, principalmente a los coordinadores, coordinadoras de estas fuerzas políticas presentes en ambas cámaras, para hacerles saber nuestras serias preocupaciones y nuestra oposición a este tipo de medidas. En lo general, el padrón busca un fin legítimo. Yo creo que nadie de ustedes, nadie de quien nos sigue acá en este espacio, en su sano juicio se opondría, por supuesto, a la mejora o a la superación de esta crisis de seguridad que tenemos desde hace más de 10 años, me supongo. Esto es un problema que data de la presidencia de Felipe Calderón, por supuesto, no es un problema nuevo. El caso está en que el fin legítimo que persigue este padrón, pues, está completamente desproporcionado en la manera en que se quiere implementar. Además, en lo general, ustedes, como un ejercicio de investigación, de curiosidad, pueden averiguar si hay algún tipo de postura académica, científica, algún tipo de investigación que haga el enlace entre una reducción de los delitos y contar con un padrón biométrico, y no van a encontrar absolutamente nada. De hecho, lo que van a encontrar es que en otros países, precisamente, este modelo se ha abandonado por ser inviable, simplemente así. Claro que sí. Iván, oficial de incidencia por la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Para poder obtener los datos biométricos de las personas, se debería de requerir un consentimiento de las personas, debería ser por voluntad libre. Pero, ¿cómo puede ser esto libre si al tú negarte te estarían quitando un servicio? ¿No sería una violación o una agresión al derecho de las telecomunicaciones?
En lo general, el condicionar algún tipo de servicio al otorgar un dato biométrico, por supuesto, sí, como lo enuncia Regina, sí condiciona mucho el derecho a las comunicaciones a las personas, y además las condiciones específicas del registro de los datos biométricos lo va a hacer sumamente complejo, dado que los puntos de venta de miles de tarjetas, de este tipo de líneas, pues ocurren en situaciones muy desiguales, no son entornos controlados. De hecho, a nivel internacional, la experiencia determina que gran cantidad de falsos positivos o de errores registrales ocurren porque hay una prisa, digamos. En efecto, hoy por la mañana en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, hacían pues una mofa, una burla a que hay intereses comerciales detrás de la oposición al padrón. Y no, justamente esa es una de sus principales carencias, que al haber un interés comercial de parte de las compañías que quieren comercializar este tipo de mecanismos, pues se presta a muchos errores registrales, a falsos positivos, y el riesgo acá, uno de los principales que nosotras hemos denunciado desde hace varias semanas, varios meses, está en el hecho de que al momento de que una persona que cometa un delito, un crimen, ocupe una línea que está registrada a nombre de alguien más, esa línea automáticamente va a quedar indiciada, lo cual nos parece francamente peligroso y además contrario a lo dispuesto de la presunción de inocencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Iván, pues, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Iván Martínez, ¿qué posibilidades tenemos los ciudadanos? Es decir, ¿qué opciones tenemos? Entiendo que ustedes están apoyando también con el tema de los amparos, pero sin duda es una cuestión sumamente preocupante. Yo no dejo de recordar cuando se encontró al padrón electoral en Tepito, recordarás en CDs, hace algunos años, ¿no? No me acuerdo cuántos, pero sí recuerdo haber escuchado la nota un día y quedarme helada, porque pues desde luego el que tus datos queden en manos de criminales que pues no van definitivamente, ellos sí no van a registrar sus celulares, obviamente, pues sí preocupa y mucho. Estamos en riesgo sin lugar a dudas. ¿Qué posibilidades tendríamos? ¿Cómo están ustedes? Si están apoyando en esto, ¿qué se puede hacer? En lo general, y para que justo te asuste un poco más, pues a varios medios de comunicación el día de ayer relacionaron al subsecretario de Seguridad Pública, que ha sido su principal defensor y promotor de este padrón de biométricos, con esa fuga de datos masivos en 2013, la que tú estás enunciando. En efecto, pasó cuando él estaba asociado al partido Movimiento Ciudadano. Entonces, hay un detalle, ¿no? Lo segundo es que desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales y una coalición de organizaciones de la sociedad civil, en breve vamos a anunciar una plataforma para que las y los ciudadanos puedan unirse a esta lucha. Vamos a promover no la ruta de los amparos por ahora, porque los tiempos jurídicos no son los adecuados. Vamos a proponer por ahora una acción de inconstitucionalidad, y en un sitio que vamos a publicar muy en breve, en cuestión de horas, quizá de un par de días, vamos a tener este sitio en circulación para que cada uno de ustedes puedan apoyar esta resistencia a esta medida autoritaria y violatoria de derechos humanos. No pasará mucho tiempo, les pedimos estar atentos a las redes sociales de la Red en Defensa de los Derechos Digitales para que se puedan sumar a esta acción, de manera individual, por supuesto. Iván, muchas gracias por venir el día de hoy. Fue un honor y fue un gusto escucharte. Aprendimos muchísimo y pues muchas gracias. Gracias, Iván Martínez. No sé si quieras agregar algo tú. No, muchas gracias. Agradecer el espacio. Estamos disponibles para cuando ustedes nos lo indiquen. Este tema va a seguir. Es una ruta larga. Eso es lo que más me gustaría dejar en claro, que esto no va a parar aquí. Es una ruta larga todavía la que viene, y también invitarlas a que pronto se unan a esta plataforma, no al padrón, en donde vamos a dar todas las instrucciones específicas para que cada uno de ustedes pueda unirse a esta resistencia. ¿Dónde los encuentran, Iván, por el momento, si la gente requiere información? En nuestra cuenta de Twitter, R3DMX, o en Facebook, en Red en Defensa de los Derechos Digitales, o en nuestro sitio de internet, r3d.mx. Muchísimas gracias, Iván Martínez, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y también a nuestra compañera Regina Vázquez. Continuamos en Mesa de Prensa. Mesa de Prensa, conversando a fondo.
Excelente. Pues ahora vamos con nuestra compañera Liliana López Gómez, que nos va a hablar sobre el helicóptero más popular del momento, Ingenuity. Adelante con la nota, Liliana. Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta. Volvamos al trabajo y más vuelos. ¡Felicitaciones! Estas fueron las palabras de la ingeniera y directora del proyecto de Mars Helicopter, Mimi Ang, después de que el pasado 19 de abril el helicóptero Ingenuity realizara su primer vuelo en Marte. Su misión es experimental. Se planean 5 vuelos con dificultad incremental a lo largo de 30 días marcianos. En su primer vuelo, Ingenuity se elevó a unos 3 metros sobre el suelo, flotó en el aire y completó un giro y luego aterrizó. Los vuelos experimentales ayudarán a hacer pequeños helicópteros que sirvan en futuras misiones a Marte. Una de sus funciones podría ser el apoyo a los exploradores robóticos, topografías del terreno desde arriba o como embarcaciones científicas independientes para transportar instrumentos. Esto les daría a los científicos una nueva perspectiva sobre la geología de una región e incluso permitiría mirar en áreas que son demasiado empinadas o resbaladizas para enviar un rover. En un futuro lejano podrían ayudar a los astronautas a explorar Marte, informa la NASA. Gracias. Muchas gracias, Liliana, por esta nota optimista del futuro, que ya me agüité un poco por la entrevista con Iván. Pero bueno, ahora vamos con el gran Juan Sebastián García y los deportes, así que Armen, vamos para allá. Deportes. Claro que sí, muchas gracias, Alex. Un saludo para toda la mesa y vamos a comenzar con la noticia del momento, que es la conmoción que generó el anuncio de la creación y aparente fusión de la Superliga Europea. Morgana nos tiene todos los detalles. Adelante, Morgana. Gracias, Juan Sebastián, mucho gusto. Gracias por invitarme a la mesa de prensa el día de hoy. Les voy a estar platicando sobre el fracaso de la Superliga Europea. Todo comenzó el domingo pasado cuando los 12 clubes más poderosos del fútbol a nivel mundial, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milán, AC Milán y Juventus dieron a conocer el nuevo proyecto llamado la Superliga Europea. El plan era hacer un torneo en donde jugaran 15 equipos fijos y que cada año se invitara a 5 equipos más basados en sus méritos deportivos. De acuerdo con el presidente del Real Madrid y actual líder del proyecto, Florentino López, la Superliga Europea nace a raíz de la mala situación económica que está viviendo el fútbol debido a la pandemia. Y su idea es que con base en partidos más competitivos el interés sea mayor y se puedan vender mejor los derechos de transmisión, lo que supuestamente generaría más ingresos para todos. La UEFA y el mundo del fútbol se unen ante la vergonzosa propuesta egoísta que hemos visto en las últimas 24 horas, de unos pocos clubes selectos en Europa que son impulsados puramente por la codicia por encima de todo. Como respuesta inmediata, el presidente de la UEFA, Alexander Čeferin, se declaró en contra de los cínicos planes de la Superliga. Asimismo, hizo hincapié en las sanciones impuestas por la FIFA y las 6 federaciones, donde específicamente se estipuló que se vetaría a todos los clubes en cuestión junto con sus jugadores de cualquier otra competición a nivel nacional, europeo o mundial. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Muchas gracias, Morgana. Y recordemos que a la fecha ya se han echado para atrás todos los equipos de la Superliga Europea, a excepción del Real Madrid y el Barcelona. La UEFA emitió un comunicado el día de hoy que dijo que ya no se van a emitir sanciones a los equipos fundadores. De haberlo hecho, lo más probable era que el Paris Saint-Germain hubiera sido campeón de la Champions por default. Hablando de Superligas, se reveló que en el Reino Unido se está planeando una, pero a nivel local. Lo que se está planeando es la incorporación a la liga inglesa de los equipos Celtic y Rangers, que son 2 de los equipos más importantes de Escocia. Con esto se pretende mejorar el nivel de estos equipos y que puedan aspirar a puestos de Champions. A diferencia de la Superliga Europea, este movimiento sí cuenta con el apoyo de la FIFA y la UEFA y el gobierno británico. Nos vamos a la Liga Española, donde el Atlético, el Real y el Barça ganaron sus encuentros de mitad de semana. El Atlético Madrid le ganó 2-0 al Huesca, el Real Madrid derrotó 3-0 al Cádiz y el Barcelona goleó 5-2 al Getafe. Lo que deja la tabla de la siguiente manera. Atlético primero con 73 puntos, Real Madrid segundo con 70 puntos, Barcelona tercero con 68 puntos y un partido menos. Esta liga está súper apretada y no creo yo que se llegue a definir hasta las últimas fechas. En el torneo Guardianes 2021 varonil, León derrotó 2-0 a Juárez, las Chivas le ganaron 2-1 al Monterrey y el sábado habrá clásico regiomontano
en el que Tigres peleará por meterse a la repesca, mientras que Rayados buscará recuperarse después de de las derrotas consecutivas con Pachuca y Chivas. En el torneo Guardianes 2021 femenil, las Rayadas y la América empataron a 1. Y en otras noticias del fútbol femenil, la jugadora del Necaxa, Alexandra Martínez, está rifando una playera autografiada por Bruno Valdés para poder pagar por una cirugía de rodilla, ya que su equipo dijo que no se haría cargo de estos gastos. Al ser cuestionada en Twitter, la centrocampista solo respondió que era un tema delicado. El tuit en el que Martínez habla de la rifa ha sido eliminado. En la Copa Oro, la CONCACAF confirmó las sedes donde se jugará la Copa Oro. 9 de estas sedes serán en Texas y la final se jugará en el estadio de los Raiders en Las Vegas, Nevada. Destacan las ausencias de California, Nueva York y Chicago, las cuales no serán sedes para estos partidos por las restricciones COVID en estas zonas. Recordemos que el torneo empieza el 10 de julio y será la primera Copa Oro en la que el polémico VAR será implementado. El domingo pasado fue la Fórmula 1 y fue el Gran Premio Emilia-Romagna, que ganó Max Verstappen. En segunda posición quedó Lewis Hamilton y en tercera posición Lando Norris. El mexicano Checo Pérez llegó en la 11ª posición. Este es un inicio súper apretado para la Fórmula 1, ya que la escudería Red Bull está a un punto de Mercedes. El mismo domingo, pero en tenis, se jugó la final del Masters de Montecarlo, en la que el griego Stefanos Tsitsipas fue el ganador con un marcador de 6-3, 6-3 sobre el ruso Andrei Rublev. Este es el primer Masters de Tsitsipas, que tan solo tiene 22 años. En béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol planea tener una afición en el 90% de sus estadios para el inicio de la temporada 2021. Esto lo dijeron en un comunicado de prensa en el cual dicen que se implementarán medidas como la compra electrónica de boletos, el uso de cubrebocas en todo momento en los estadios y dan recomendaciones a los equipos como decirle a sus aficiones que no canten, ni griten, ni hablen. La LMB regresa a actividades el 20 de mayo con un juego entre 2 de sus nuevos equipos, el Águila de Veracruz contra los Mariachis de Guadalajara. Esto después de 1 año y medio de su último juego, en el que se enfrentaron a Cereros y Leones en la Serie del Rey. Y ya para concluir, en artes marciales mixtas, este sábado se llevará a cabo el evento 261 de la UFC. En este evento se van a disputar 3 títulos. El nigeriano Kamaru Usman defenderá su título welter por segunda vez contra Jorge Masvidal. La china Zhang Weili peleará con Rose Namajunas por el título de peso paja y por el campeonato de peso mosca se enfrentarán Valentina Shevchenko y Jessica Andrade. Este es el primer evento de la UFC en los Estados Unidos con público desde marzo del 2020. Tendrá un aforo de 15,000 personas y se reportó que los boletos se agotaron en minutos después de que salieron a la venta. Esto a pesar de que Florida es uno de los estados con mayor cantidad de contagios COVID en los Estados Unidos. Eso es todo lo que de deportes. Seguimos con ustedes en la mesa. Excelente, muchísimas gracias al gran Juan Sebastián García por todos los chismes, ¿no?, del mundo de los deportes cada semana. Y bueno, ahora vamos entonces a cultura. Entonces, por favor, mi Armen, mándanos para allá. Bueno, ya antes de que Armando nos mande, iba a hacer la broma de que esos Tigres y Armando aquí aprobando el tema Tigres. Perdón, pero el Cruz Azul va a la cabeza. Adiós. Cultura. Soy yo, ¿verdad? Ok, seguimos. Soy yo y seguimos con la agenda cultural que nos dejó nuestro querido compañero Halim Hernández. Adelante. Concepto Radial presenta la Agenda Cultural. Toda una lista de los mejores eventos culturales que hay por visitar. La Agenda Cultural. Muchas gracias. Les envío un afectuoso abrazo a todo el equipo de Mesa de Prensa y un saludo a todos los que nos escuchan. Si me lo permiten, vámonos con la agenda cultural. Ayer jueves 22 de abril, el Centro Cultural de España en México impartió una charla en línea sobre niñas, TIC y Wikipedia a las 6 de la tarde. La ponente fue Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México, fundadora y coordinadora del proyecto de reducción de brecha de género Edita Tona.
compartió la importancia de la participación de las niñas en las TIC, así como la urgencia de generar espacios de creación y producción de contenidos hechos por y para ellas. Esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC. Se llevó a cabo en vivo por la página de Facebook del Laboratorio de Ciudadanía Digital. Este evento es completamente gratuito, así que si gustas saber un poco más o informarte sobre este tipo de temas, esta es la opción. Arrancamos con teatro. La Compañía Nacional de Teatro regresa con una obra de Albert Camus, titulada Estar sin sitio. La obra estará disponible del miércoles 21 de abril al domingo 2 de mayo, en el Teatro de la Compañía, ubicado en Santa Catarina. El horario de la mayoría de las funciones es 8 de la noche, excepto el sábado, que son a las 7, y el domingo a las 6. La entrada igualmente es gratuita, así que si gustan ver un espectáculo divertido, entretenido e incluso dramático, esta es la alternativa. De aquí pasamos a la fotografía. El Museo del Estanquillo abre sus puertas a la muestra que documenta el trabajo de Martínez Solares, como director, fotógrafo, guionista y productor del cine de oro mexicano. Exhibición que a su vez es la consolidación del trabajo de años de la curadora Elisa Lozano. La exposición durará del miércoles 21 de abril al miércoles 30 de junio. Por pandemia, el museo abre solamente viernes y sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada igual es gratuita, así que dense una vuelta para admirar algunas piezas fotográficas. Se presentará la edición 18 del Festival Internacional de Cine Judío del 9 al 30 de abril. Dicho evento busca dar espacio a nuevas narrativas e ideas. El lema de este año es Lejaim por la vida, que nos recuerda que a pesar de la adversidad, vale la pena estar vivos. Las películas que conforman esta edición son Amor encubierto, Asia, Crescendo, Persona non grata y Sirenas. El Cinépolis Diana, ubicado en Paseo de la Reforma, y la Cineteca Nacional son las sedes del festival, donde podrán disfrutar de las películas. Los horarios de las funciones pueden consultarlos en la página web de Cinépolis y el precio de los boletos es de 61 pesos por persona aproximadamente. Asimismo, pueden verse las películas en la plataforma de Cinépolis Click. Finalmente, música. El sábado 24 de abril a las 8 de la noche, la UNAM estrenará un recital de tango llamado Ofunam, con participación de Ofubras y Los Touché en el canal de YouTube Música UNAM. Así que si quieres escuchar algunas melodías para bailar o para pasar el rato, sin duda debes de ver y escuchar este concierto, no se lo pueden perder. Hasta aquí los eventos culturales de la semana Mesa de Prensa. Muchas gracias por la preferencia. Nuevamente los saludo con mucho gusto. Buen provecho a todos los que nos escuchan y hasta la siguiente. Concepto Radial presentó la Agenda Cultural. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Halim Hernández. Y también hoy inicia más bien mañana esta Feria del Libro y la Rosa que organiza la UNAM, que es ya muy tradicional. Y bueno, pues tienen un portal, lo buscan así, va a ser virtual. Es un agasajo de libros y de un montón de cultura literaria, así que no se la pierdan, la Feria del Libro y la Rosa que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, que no es ninguna competencia nuestra, de hecho trabajamos proyectos con ellos, así que bueno. Querida Emilia, ¿qué sigue en Mesa de Prensa? Sigue aquí en Mesa de Prensa, pues ya tenemos para nuestra colaboración de cada semana a Enrique Figueroa Anaya. Muy bienvenido a Mesa de Prensa, Enrique, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, saludos a todos, gracias Emilia, hola Berito, saludos a todos. Pues como verás, vamos en muy buen tiempo, entonces qué bueno que entraste antes, porque
No es característica mía las matemáticas y creo que me comí por ahí unos minutos en alguna parte de la escaleta, pero maravilloso, Quique, cuéntanos. Justo a tiempo. Pues muy bien, qué bueno, porque así me va a dar chance justamente de platicar de las 3 recomendaciones que traigo para el día de hoy. Y bueno, justamente hay para todos, la verdad es que hay para todos gustos, también para quienes ya se quieran acercar a los cines, también para quienes no lo quieran hacer todavía. La primera es una recomendación de cine mexicano que se llama Ayer Maravilla Fui, de Gabriel Mariño. Es una película que tiene a Rubén Cristiani, a Sonia Franco, a Susana Melicani, a José Meléndez, entre otros actores, y es una película muy interesante. Normalmente no vemos cine de ciencia ficción en nuestro país y en América Latina. Es un género que desde los Estados Unidos se nos ha inculcado un poco malamente, que si no tienes presupuesto, mejor ni te atrevas a hacer algo de ciencia ficción. Aquí lo que hay es mucha imaginación y es una forma muy interesante de verlo por parte de Gabriel Mariño. ¿Qué es lo que hace él? Nos cuenta la historia de un ser que está perdido en la Ciudad de México, un ser que está deambulando por la soledad de este tremendo espacio, pero que además va cambiando de cuerpo. Sin embargo, este ser a lo largo de estos cambios de cuerpo está enamorado de la misma mujer, ¿no? Entonces termina siendo una historia bastante interesante. Es una película en la que predomina la música, hay una música en donde hay mucho piano. Por momentos pareciera una película muda, también es una película filmada en blanco y negro, con una fotografía, la verdad, bastante interesante, pero me parece muy, muy interesante este asunto de la soledad, esta reflexión, porque además no solamente es una soledad física, sino también sonora, y aquí será muy interesante que la puedas ver también en algún momento, mi querida Vero, y todos los que nos gusta el sonido, porque hay una frase que me retumba mucho, dice, en esta ciudad no existe el silencio, ¿no? Pero no habla exactamente del silencio, si bien del silencio externo, pero del silencio interno cuando este personaje termina encontrando una paz que vamos viendo en esta película. Ayer Maravilla Fui, de Gabriel Mariño, es una película que vale mucho la pena ver. Esta está en cines, búsquenla por ahí. Y sí, la verdad es que no soy el más grande fanático, pero no podemos dejar ese tema fuera, que son los Óscares, ¿no? Los Óscares que se entregan el domingo. ¿Por qué no soy el más grande fanático? Oye, se nos vende. Pero además en pandemia así se antoja, ¿no? O sea, yo ya estoy pensando en la bebida y la comida de ese día. Digo, me caen re mal, la verdad es que, híjole, esto es el tema de las premiaciones, pero no deja de ser un espectáculo, entonces llama la atención, ¿no? Llama la atención y además esta ceremonia va a tener algunas particularidades. Por ahí estaba leyendo que también se van a lanzar algunos trailers, algo que no es tan común. Se va a lanzar por ahí el tráiler de la nueva película de Steven Spielberg, así que habrá que ver un poco qué es lo que se va a llevar a cabo. Sí va a haber presencia de los actores y los directores nominados. Hay por ahí un hombre que me da mucha ternura, que es el protagonista de La Gente Top, un documental que habla sobre la vejez que pueden ver en Netflix, y pues este hombre se fue desde Chile y allá ya hay muchos movimientos ahí en Twitter donde dicen, no más me lo hicieron viajar hasta allá y no le dan el premio y van a ver, ¿no? Lamentablemente no creo que vaya a ser la ganadora en la categoría, pero bueno, la verdad es que da mucha ternura. Pero voy a mencionar 2 películas que vale la pena ver. Una en el cine, que es muy importante, que es Judas and the Black Messiah, de Shaka King. Es una película que yo sobre todo destaco por el asunto histórico. Nos está contando la historia de un hombre que es infiltrado por el FBI para recopilar información del partido de la Pantera Negra. Este es un movimiento que a lo largo de la historia, sin saber mucho sobre las Panteras Negras, en un imaginario general, pues los asociamos con violencia, los asociamos con estridencia, pero cuando uno se pone a ver los detalles dice, a ver, todo lo contrario, era un movimiento que los afroamericanos, inmediatamente después de que es apaciguado, por así decirlo, ellos les tenían mucha estima, inclusive en libros de texto general de los Estados Unidos, se mencionaba que habían sido culpables de que la lucha de los derechos civiles no lograra lo que querían buscar, y no.
hicieron mucho, de hecho, a favor de este movimiento. Entonces la película nos va mostrando un infiltrado por el FBI, que fue con medidas muy agresivas en contra de este presidente del Partido de la Pantera Negra, y nos va envolviendo en una historia que termina siendo, por lo pronto, en el tema histórico, muy importante que se nos cuente, muy importante que esté nominada a Mejor Película, tiene 6 nominaciones también, están sus 2 protagonistas que curiosamente están como actores de reparto, estas decisiones siempre las toma la gente de producción, qué raro que los hayan puesto a competir uno entre otro, pero bueno, igual y dijeron así tenemos más posibilidades de que por lo menos uno de ellos se lo lleve. Yo creo que podría ser Daniel Kaluuya quien interpreta al presidente Fred Hampton de este partido. La verdad es que vale mucho, mucho la pena esa película. Y ya que viene, y no me toca la próxima semana, una recomendación por el Día del Niño, si tienen a sus pequeños, o ustedes mismos tienen su pequeño interno, que muy bien valdrá la pena que lo rescaten, Shaun el Cordero, la película Granjagedón, es una de las películas nominadas a Mejor Película de Animación, pero está Soul, está Wolfwalkers, que vale mucho la pena y que pueden ver también en Apple TV. Hay muchas otras películas que están ahí encima, pero esta es una película muy sencilla que vale mucho la pena revisar. Es un stop motion clásico con elementos digitales, una película que proviene del universo de Nick Park, este hombre que ha creado todo un universo de stop motion que vale mucho la pena. La sinopsis es sencilla, si ustedes ya vieron E.T., ya vieron esta película, pero eso no importa, porque es un extraterrestre que se pierde en la Tierra y que tiene que ser rescatado por Shaun el Cordero para regresar con su familia. Un soundtrack moderno, por ahí suena Out of Control de los Chemical Brothers. Es una cinta primordialmente muda, toda movida por la imagen, sí, pero por los sonidos. O sea, no hay voces, no se escuchan voces, todos son ruidos. Así que para quienes también nos gusta el sonido, termina siendo muy emocionante y termina siendo muy divertida para chicos y grandes. La verdad es que es muy entretenida, tiene muchas referencias al cine de ciencia ficción, obviamente al cine de Steven Spielberg, como Encuentros cercanos del tercer tipo. Por ahí también una secuencia de los X-Files. La verdad es que es una película muy entretenida, que visualmente es muy bonita. Te juro que quieres abrazar a los borreguitos, Vero, y aplastarlos. ¿Cómo se llama la película? Shaun el Cordero, la película Granjagedón, vale mucho la pena. ¿En dónde y está? me vas a En corregir, Netflix. pero esta no es la primera de Artman Studios que es nominada a un Oscar, ¿no? Porque primero estaba Wallace y Gromit por allá del 2004. Exactamente. Pues sí, y además también es una película que es la primera secuela de este estudio, que ya como bien dijiste, es un estudio con una muy larga tradición. Ellos se han enfocado en hacer un stop motion clásico, a la antigüita. Yo que trabajo mucho con niños, me dicen los niños, oye, Lego, la película es un stop motion. No, es digital, la hicieron parecer un stop motion, lo cual está muy bien. Este es stop motion del tradicional, de ese que se tardan meses en hacer. Yo, si hiciera un stop motion con mi cuaderno, ya me habría tirado la toalla a la mitad y ese cortometraje sería el más corto de la historia de la humanidad. Oh, yo a la segunda hoja ya estuviera palitos y bolitas. Oye, algo importante es que en esta premiación de los Óscares, Lin-Manuel Miranda también presenta en The Heights, ¿no? El tráiler que se iba a presentar antes, pero bueno, por la pandemia se aplazó hasta creo que junio, no sé, este año. Y bueno, sé que hay muchos fans entre los jóvenes del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Y bueno, también tenemos una amiga en común que es absolutamente fan y que tiene grandes anécdotas al respecto de Hamilton, ¿no? Pero bueno, interesantes y pues, ¿dónde te encontramos, mi querido Quique? Ahí en enriquefigueroa.mx pueden ver todo lo que ando haciendo. Si les gusta, compartan. Si les gusta muchísimo, pueden ser Patreon de este proyecto. Y bueno, nada más sumar a lo que decías, el próximo año se va a poner todavía más ruda la competencia de los Óscares. Viene la nueva película de Iñárritu, viene la nueva película de Scorsese, la verdad es de Paul Thomas Anderson. Todo lo que no se pudo filmar y lanzar en este año por lo atípico del 2020 se va para el próximo, y no que la competencia no esté tan interesante este año, pero el próximo se va a poner buenísimo. Un motivante para cuidarse, para seguirse cuidando en esta pandemia. Escucharon, lo dijeron aquí, que se van a poner densísimos los Óscares del próximo año. Lo escucharon aquí primero. Eso. Muchas gracias, mi querido Quique. Un abrazo grande y nos vemos en 15 días.
Abrazo grande. Alex, Emilia, nos vamos. Nos vamos, pues fue un gustazo. Fue un gustazo. No olviden, sí estamos todos apagados. ¿Qué pasó? Ánimo. Ánimo. ¿De aquí a dónde? Gente de Mesa de Prensa? Manden sus recomendaciones a nuestras redes sociales como @concepto radial. Ahí no antojen, mejor inviten. Pero pues fue un gusto. Nos escuchamos la siguiente semana. Me voy a robar esa frase de Emilia. ¿Cuál? No antoje, mejor invite. No antoje, mejor invite. Esa es la reflexión de hoy. Vero. Eso y a la orden para el desorden, Emilia. Eso también. Ya está anotada esa. Gracias a Sara Hernández Mota. Gracias a Diego Puente, que por cierto, la semana pasada no dije que es nuestro jefe de información ahora. Alejandra Cobo, que es nuestra jefa de información deportes. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Nos escuchamos la próxima semana en Mesa de Prensa. Mesa de Prensa. Para saber cómo estuvo la semana, te esperamos el siguiente viernes a la 1:00 p.m.